Muy bien, pues aquí estoy hoy mejor acompañada imposible por Eli Senda Abad, docente de secundaria y docente de bachillerato también, que bueno, tiene muchísima experiencia obviamente con adolescentes. Ahora nos especificas, Eli, cuánto tiempo llevas en las aulas. Y os voy a contar algo muy llamativo de ella, porque bueno, aunque ella es profe de inglés, ella también dirige, no sé si lo voy a decir bien, el área de coeducación, igualdad en su centro. Ahora nos va a contar ella seguramente en qué consiste todo esto. Entonces, Eli, antes de comenzar con mil preguntas, porque tengo muchísimas ganas de aprender de ti, ya sabes que te admiro un montón. En lo personal tengo que decir que es una chica maravillosa, una mujer a la que admiro muchísimo. Te voy a preguntar a ti, Eli, ¿qué se me pasa para presentarte? ¿Qué me dejo por ahí? ¿Y qué nos puedes contar de esto tan interesante que haces en tu centro? Pues hola Sandra, es un honor estar aquí. Qué palabras tan bonitas me has dedicado. Yo ya sabes que también te admiro muchísimo. Para mí es un honor estar hablando con una persona que conoce tan bien la adolescencia, que la ha estudiado tanto y que la divulga tan bien. Así que gracias por tenerme aquí en tu espacio virtual. Y bueno, pues me has presentado muy bien, te ha faltado poquita cosa. Decir que, bueno, que soy de Barcelona, que trabajo en un instituto público de la provincia de Barcelona también y llevo 13 años en la educación reglada. Siempre he sido profe, o sea, antes estaba en la no reglada y es para mí una profesión muy vocacional. Siempre me gustaron los idiomas, siempre supe que mi vida iría por ahí. Y desde hace unos años, pues como bien decías, ¿no? Como que tengo dos pasiones que también conecto en el aula y fuera del aula, ¿no? Que es la coeducación y la enseñanza de idiomas, ¿no? Entonces, como bien decías, pues en el centro tengo como muchos cargos, así como el principal, que es uno que se puso obligatorio aquí en Cataluña hace 3 años, 3 cursos, que es el de coordinadora de convivencia, coeducación y bienestar emocional. Y aparte de ahí, pues de ahí subí a hacer muchísimas cosas, porque en el municipio en el que yo trabajo hay una red de igualdad, de coeducación de todos los centros de infantil, primaria, secundaria, públicos y concertados de la zona. Entonces yo también soy la referente de esos encuentros que hacemos pues, actividades conjuntas. Además también mi instituto tiene está adherido a un programa que se llama Sage en catalán, que es la traducción sería como la red activa de jóvenes para la igualdad. Entonces tenemos un grupito de jóvenes en el instituto pues, que se forman para un poco ser esos agentes, ¿no? Y siempre que tenemos efemérides en el instituto, pues los encargados y encargadas de alguna manera, estamos ahí los profes detrás, pero y ellas son los que lo dinamizan o los que lo montan todo, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Tengo muchas cosas, tengo muchos frentes, además también yo soy activista, también feminista y también estoy pues involucrada en las manifestaciones que se hacen aquí en Barcelona ciudad. Y bueno, pues me queda poquito tiempo, la verdad. También hago formaciones a docentes, estoy también colaborando con el máster de secundaria. Y bueno, chica para todo un poco. Totalmente, sí. Además, muy ocupada, yo creo que cuando sacamos este ratito ya ni me lo pensé. En el momento que dijimos, este día, yo ya no pierdo aquí la oportunidad de entrevistar a Eli. Precisamente iba a hablar ahora de ese rol tuyo, también personal, no solo profesional, como activista feminista que eres. Y quiero empezar por ahí, Eli, porque sabes que en la actualidad está todo como muy desvirtuado. Y desde tu punto de vista, me gustaría saber qué es la igualdad de género y sobre todo qué es la igualdad de género en educación, ¿no? ¿Cómo la trabajas tú desde el aula? Mm. Pues mira, la igualdad de género, cuando hablamos del ámbito educativo, se le llama la coeducación, ¿no? Que ya es bastante conocida, el término se conoce bastante, ¿no? Y a día de hoy, y es como la acción educativa que lo que promueve es que haya pues una igualdad de oportunidades entre niños, niñas, chicos y chicas, y que no haya discriminación ni por razón de sexo ni por razón de orientación sexual. Entonces, ese sería un poco el parámetro como global, ¿no? De lo que significaría. ¿Cómo trabajas tú esto desde el aula, Eli? ¿Cómo se lleva? Porque bueno, yo he trabajado como mi asignatura como docente era la misma que la tuya, era también inglés. Es cierto que muchas de las veces esos temas que me preocupaban o que me movían también mucho por dentro los trataba de llevar al aula para poder trabajarlo con ellos, ¿no? ¿Cómo lo acercas tú esto a tu alumnado?
Mm. Pues mira, siempre cuento que al final un centro educativo lo conforman muchos ámbitos, ¿no? Es decir, tenemos que empezar, yo siempre empiezo por desde fuera y luego vamos como la muñeca rusa, ¿no? Vamos como entrando dentro, ¿no? Entonces ya la manera en la que está configurada el centro es importante, ¿no? Los espacios que tenemos, ¿cómo los llamamos? ¿No? ¿Es la sala de profesorado o es la sala de los profesores? ¿O es dirección o es el despacho del director? ¿No? Toda esta nomenclatura ya un poco conforma de qué manera se mira el centro, el tema de los baños, ¿no? Cómo son los baños, si están segregados por sexo, si hay algún baño que sea mixto, si... Todo esto ya estamos coeducando ahí un poquito, ¿no? Después también, si nos fijamos en los carteles que hay colgados, o en los postes, o los murales, las cosas que se van colgando a lo largo del curso, ¿no? Pues también que esté representada toda esa diversidad que tenemos hoy en día, no solamente a nivel de género, sino también de orientación sexual, a nivel de etnia, a nivel de capacidad o discapacidad, ¿no? Es importante que todas las personas que tenemos en un centro educativo, sea alumnado, sea profesorado, se puedan sentir representadas también en esas imágenes, porque al final esas imágenes también las tenemos todos los días en los pasillos y van quedando, ¿no? en nuestro imaginario. Entonces, pues aparte de que me parece que es indispensable tener un tablón de coeducación, que yo hace 3 cursos que lo puedo tener y estoy muy contenta, pero me consta que no en todos los centros todavía, al menos en la comunidad autónoma en la que yo trabajo, existe, y me parece fundamental tener ese espacio en la que el alumnado pueda ir y pues, obtener información de todo tipo, desde la menstruación hasta las ITS, ETS, guías LGTBI, bueno, miles de recursos que yo creo que son fundamentales que los tengan ahí visibles, aparte de, evidentemente, pues el contacto de la persona que lleve todo el tema de coeducación. Y para mí esos elementos como desde fuera son como los principales, ¿no? Y luego ya si vamos un poquito ya, pues como te decía, un poco más para adentro, cómo nos relacionamos entre las personas adultas, ¿no? Porque al final la juventud, los jóvenes, las criaturas nos aprenden, ¿no? Entonces podemos ponernos todos un brazalete morado o un arco iris LGTBI, pero si luego tengo un compañero o una compañera del colectivo LGTBI y me dirijo con condescendencia o por los pasillos, ¿no? Le contesto mal a mi compañera o le robo una idea que ella tiene o tal, todo esto el alumnado también lo va aprendiendo poco a poco, ¿no? Entonces también ahí tenemos que, como siempre, ¿no? Revisarnos, que es la parte más difícil y más dura, ¿no? Pero revisarnos también, hombres y mujeres, cómo nos relacionamos con nuestro género y qué estamos también un poco proyectando hacia nuestro alumnado. Porque te encuentras a veces hombres profesores que conectan con los estudiantes desde esa masculinidad y desde ese a lo mejor contacto físico así más bruto, ¿no? Como que es su forma de conectar con ese tipo de alumnado. Y en realidad no están conectando, sino que lo que están haciendo es promoviendo un estereotipo de el típico hombre heterosexual, un poco así, pues agresivo incluso, ¿no? O soberbio. Que no hace ningún bien, ¿no? Para la sociedad. Y pasa también con las mujeres. Hay profesoras pues, tienen otra manera de ser, un poco más, no sé cómo llamarlo ahora, ¿no? Pero quizá, no sé si tradicional, porque también lo tradicional tampoco hay nada malo, ¿no? Pero también yo abogo mucho porque las mujeres seamos mucho más que esposas de o madres de, ¿no? Y si tú tu alumnado solo le cuentas que tu hijo no sé qué, tu marido no sé cuánto, y tú qué tienes más a ofrecer, aparte de ser madre, ser pareja, ¿no? Y ser profes, o sea, tienes que tener otras inquietudes, ¿no? Les puedes contar, pues mira, yo qué sé, me encanta coser y me reúno con mis amigas y hago no sé qué. O sea, eso ya es como mínimo, ¿no? Algo que te distingue, ¿no? De los roles tradicionales que históricamente hemos tenido las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí lo que compartimos a nivel personal nuestro con los estudiantes también crea un imaginario, ¿no? Y después ya, llevándolo al aula, ¿no? Que es como ya el último eslabón para mí, pues ahora con la ley educativa que tenemos o sea, está por ley que tenemos que introducir la perspectiva de género en todos los materiales y en todas las situaciones de aprendizaje, lo que eran antes unidades didácticas, que llevamos a cabo en el aula. Entonces, desde cada una de las materias tenemos que encontrar de qué manera incorporar todas esas voces, esa perspectiva del mundo que tienen las mujeres y que no se ha tenido en cuenta. Porque ya no solo es hablar de mujeres, que por supuesto, ¿no? Cuántas científicas e investigadoras en los libros de ciencias no aparecen, ¿no? Y de tecnología. No solo es hablar de ellas, sino también
de la mirada que han tenido hacia el mundo, ¿no? En la literatura, por ejemplo, ¿no? ¿Qué mirada han tenido las mujeres hacia temas universales de los que siempre han hablado los hombres, ¿no? Pues vamos a ver también esa parte, vamos a introducir también una mujer racializada, vamos a introducir una mujer racializada y con una discapacidad, ¿no? O sea, vamos a ver qué tienen que contar todas estas personas, ¿no? Y eso al final crea un imaginario muchísimo más amplio y ayuda también a que nuestros estudiantes de alguna manera bueno, algo se les despierte dentro, ¿no? Yo siempre digo que a lo mejor no va a ser inmediato, que es como una semillita que tú plantas y que a lo mejor pasan 20 años, pero tengo la esperanza que a lo mejor dentro de 20 años te encuentres ante una situación y digas, ostras, esto mm, me suena de no sé quién me lo dijo o lo vi en no sé qué recurso o no. Entonces, un poquito sería eso, ¿no? Encontrar desde qué perspectiva se puede hacer. Aquí en Cataluña, hace unos años nos encargaron algunos cuantos profes de materias especializadas que hiciésemos situaciones de aprendizaje en las que estuviera incorporada la perspectiva de género, un poco como modelo, ¿no? Para que la gente pudiese descargarlas y ver un poco cómo hacerlo, ¿no? Y se hizo con esa finalidad, o sea que incluso aquí tienen modelos que se pueden inspirar en ellos, ¿no? Y pueden un poco incluso copiarlos literal o hacerse los suyos, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Es hombres y mujeres, o como nos sintamos, pues tengamos esa responsabilidad de saber que está por ley, es decir, que ya no es una preferencia que yo tenga una inclinación, sino que por ley debemos hacerlo, ¿no? Totalmente, ¿eh? Mira, ahora mismo según estabas hablando, estaba pensando en que siempre, bueno, veo la educación como tú, como esa semillita, siempre lo tengo puesto por ahí, lo de sembrando, porque es verdad que los frutos bueno, las semillas que vas plantando, los frutos a lo mejor no los vas a ver hoy, pero siempre, siempre, siempre cuentan. Y tú que vienes de la filología, como yo, a mí una de las cosas que fíjate que de otras cosas no me acuerdo de clase de la universidad para nada. Pero una de las cosas que tengo bien grabadas es cómo me impactó el hecho de que muchas escritoras, ¿no? Por ejemplo, tuviesen que utilizar el nombre del marido para poder publicar. Me parecía muy heavy, ¿no? El hecho este de pensar que tienes una obra que además es una obra que con el tiempo se ha hecho, pues eso, un bestseller, una masterpiece, ¿no? Y ha sido a través de eso. O sea, que Exacto, luego es verdad que todo queda ahí. Y va, bueno, va exacto. la transición ahí poquito a poquito. Ujú. Me encantaría preguntarte, Eli, aquí vamos a entrar en tu parte más, no sé si llamarlo activista, feminista, quizás hasta personal, porque algunas personas, y aquí hablo de hombres y mujeres, porque como tú has dicho, sucede para ambos, les incomoda escuchar esa palabra de feminismo o igualdad. Mm. Claro, es que se ha demonizado mucho en los últimos tiempos, ¿no? Sabemos que tenemos una ola reaccionaria muy fuerte de la ultraderecha, ¿no? Los estudiantes lo estamos viendo, están radicalizando muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que cuando hay una ola tan fuerte, que evidentemente no es la primera, ¿no? Pero nuestro alumnado lo vive así porque, bueno, ¿no? Falta mucha memoria histórica también en las aulas y en este país, entonces pues de alguna forma se está viviendo como un ataque, ¿no? Entonces hay que explicar siempre que lo contrario del machismo, no, o sea, lo contrario del feminismo no es ser machista, que ser feminista quiere decir abogar por la igualdad y la equidad de oportunidades en ambos sexos, ¿no? Esto hay que repetirlo constantemente, ¿no? Porque si no, pues es como, no, no, yo una cosa y la otra, te lo dicen mucho esto, no, no, yo profe, ¿no? Y claro, como al final la palabra, ¿no? Feminismo, pues la raíz, ¿no? Como que está más conectada con la mujer, pues ahí está como pequeña confusión, ¿no? Entonces, sí que es verdad que te dicen, ¿y por qué no un término que no incluya, bueno, pues porque yo les cuento siempre, es que esto no ha aparecido de repente, es una teoría histórica, social, política, bueno, que lleva miles y miles, ¿no? de años, con lo cual tampoco no podemos cambiar ahora esa palabra, ¿no? Entonces, pues yo un poco creo que lo que está pasando es eso, ¿no? Y que sí que es cierto que tenemos que repensar de qué manera estamos abordando estos temas tanto con los chicos como con las chicas, ¿eh? Porque la parte reaccionaria también está en las chicas, ¿eh? O sea, que muchas te dicen, yo paso de este tema, a mí tal, ¿no? Como no me interpela, ¿no? Entonces, cuando empiezas a preguntarle, ¿tú cuando vas por la calle te sientes segura? ¿Te sientes bien? ¿Tú tienes miedo de ir sola? Sí, tal, ay, ¿y eso? Pues sabes que todo esto que sientes, este miedo que sientes, tiene un nombre.
¿no? Entonces yo empiezo siempre como por ahí, como de la cosa más primitiva que conecte más con ellos y con ellas, ¿no? Entonces los chicos igual, ¿no? Es como, bueno, a lo mejor no tienes una hermana, a lo mejor no te gustan las mujeres, no tienes una novia, a lo mejor no sé qué, pero vas a estar rodeado de mujeres en algún momento de tu vida, o bien porque sean tus compañeras de trabajo, o bien porque sean mujeres que te encuentres en la estación de un metro, ¿no? O sea, aunque me digas que vives aislado completamente de cualquier relación con alguna mujer, te vas a relacionar con mujeres, con lo cual te interesa saber de qué manera puedes estar alrededor de ellas sin agredirlas. Porque eso es otra, o sea, muchos estudiantes realmente cometen, lo estamos viendo, ¿no? Muchas agresiones, pero porque no son conscientes, porque no se ha hecho una pedagogía, ¿no? Del consentimiento, del deseo, de los límites, Entonces, estamos culpabilizando a una generación que en realidad no está siendo educada correctamente ni por los medios correctos, ¿no? Porque yo me acuerdo, tú y yo somos de la misma quinta más o menos, Sandra, y yo recuerdo cuando yo estudiaba en el instituto en los 2000, ¿no? Principios de los 2000, que la frase siempre era lo he visto en la tele, ¿no? Y los profesores se reían de eso, porque decíamos siempre lo he visto en la tele. Pues ahora la frase es lo he visto en TikTok. O sea, nuestros Claro. estudiantes, claro, de lo que beben es de esa red social. Entonces, claro, ahí, pues bueno, habrá contenido que sí, de científicos, de divulgadores, que esté bien, pero hay mucho que no. Hay mucho que es, yo me grabo, ¿no? Como algunas veces que subo yo con algún contenido de algún chaval de estos, yo me grabo diciendo que si estás con una chica que sale de fiesta es porque no sabes que en realidad te está engañando porque no es normal que una mujer quiera salir con sus amigas, ¿no? Pues este tipo de vídeos los tenemos circulando por la red. Entonces, claro, son hombres que... Normalmente hombres que atrapan y que tienen un lenguaje como que puede absorber, ¿no? O puede captar ese tipo de mentes como más, pues eso, que están en crecimiento. Y ahí eso, claro, resulta muy atrayente. Una persona que ves, pues encima de una masculinidad que parece que tenga éxito y que te dice todo ese discurso, pues lo puedes comprar. Es que hasta cierto punto es entendible lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, claro, Sí. tenemos que hacer tanta pedagogía, adultos y no tan adultos, ¿no? Que realmente pues es un trabajo ingente. Pero bueno, ya lo hicieron por nosotras hace unos cuantos años, ¿no? Y ahora pues el relevo lo tenemos nosotras y tenemos que ir hacia adelante con esto, ¿no? Así lo veo yo. Totalmente, ¿eh? Sí. De hecho, estaba escuchándote y me venía a la mente lo que tú dices, ¿no? De cuando nosotros íbamos al instituto y me da por pensar. Digo, jolín, es que es más, lo miras desde la tradición y como el hecho de, por ejemplo, tener pareja ha sido como algo intrínseco al ser humano, no nos hemos molestado nunca en hacer esa pedagogía, ya no solo de la parte más sexual, que es a la que se nos va enseguida a la mente, sino la parte afectiva. Y yo he trabajado con muchos chavales que directamente me han dicho, bueno, y chicas también, ¿no? Pero generalmente como es el chico el que suele tomar la iniciativa, por tradición también y muchas cosas, pues se lo he escuchado más a ellos, decir, no sé cómo acercarme a una chica. Nadie me ha enseñado nunca a cómo acercarme a una chica. Entonces, si los únicos, vamos a decir, inputs que vas teniendo van siendo, pues eso, de TikTok, de aquí y de allí, al final haces como ves, o como hemos visto en las series y como hemos visto en todo, pero nadie está educando ni en lo asexual, pero es que tampoco en la parte afectiva. Y eso es, claro, muy, muy duro, nos viene de muy atrás, de muchos tabúes también. Y como dices tú, aquí sí que la transición va a ser un poco más, vamos a decirlo así, lenta, porque nos toca ir sembrando como para allá un poco más a futuro, ¿no? Todavía tenemos mucha tradición súper presente. Jolín, madre Mm. mía. Cuéntame, Eli, ¿qué es lo que tú ves en las aulas día a día que a ti te lleve a pensar que todavía hay aspectos a trabajar, a mejorar por parte de todos? Y aquí nos metemos todos como comunidad de adultos referentes, ¿no? Mm. Pues a ver, yo intento ser optimista siempre que puedo, depende del día o depende de la época, lo soy más o menos, ¿no? Pero yo creo que sí que ha habido un avance porque cualquier tiempo pasado en la igualdad y la equidad nunca fue mejor, o sea, eso siempre tenemos que tenerlo presente, ¿no? O sea, ha habido un avance, está claro. Si revisamos las películas del mundo audiovisual, las series, etcétera, de hace unos años con las de ahora, se ha visto un avance, ¿no? En el tipo de modelo de familia, en el tipo de modelo de pareja, de no pareja, ¿no? Ya no está tan estigmatizada, ¿no? Pues la mujer que no tiene pareja, ¿no? Como antes era la solterona, la pobre Bridget Jones, ¿no? Que nos la montaron, nos la pintaron encima gorda cuando no lo estaba, o sea, la diversidad corporal no también
cada vez tiene más presencia. O sea, yo creo que en ese sentido eso nos ayuda un poco porque al final tenemos que tener presente que no solo la familia y la escuela educa, que hay muchos más agentes, ¿no? Sí. Alrededor. Y uno de ellos es eso, son las redes sociales, todo el tema audiovisual, que al final es lo que consume nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, pues por ahí yo creo que hemos ido un poco mejorando y ahí tienen, bueno, hay más referentes, pero sí que es cierto que todavía yo creo que nos queda un largo recorrido porque sigues viendo los estereotipos de género muy, muy, muy marcados en chicos y en chicas, ¿no? Porque claro, si desde ya cuando nacemos, nos hacen estas fiestas, bueno, antes de nacer, ¿no? Estas fiestas de el rosa y el azul en función de si somos niño o niña. Después ya incluso está comprobado, ¿no? Que a una barriga embarazadas, cuando sabemos que es niño o niña, le hablamos distinto, ¿no? Incluso se ha comprobado eso, ¿no? El vocabulario el campeón este, ¿no? Cuando es un niño y la niña es una princesa, ¿no? Entonces, todo esto se sigue diciendo, ¿no? Y las que tenemos niños alrededor lo vemos, ¿no? Que ese vocabulario se sigue diciendo y todo eso al final crea como va creando, ¿no? Una configuración de cómo ese ser humano se supone que tiene que comportarse, ¿no? Entonces se sigue viendo, ¿no? Que los chicos, pues, los recreos, ¿no? Solo se ocupan la pista de baloncesto, la pista de fútbol, son los que les gusta más jugar a juegos más de contacto, más de cansarse de correr, de tal, y las chicas suelen, pues, que tener como espacios más tranquilos, en los que puedan hablar, etcétera. Eso sigue pasando, lo seguimos viendo, ¿no? También se sigue viendo en el aula un poco las intervenciones de ellos y de ellas. Normalmente los chicos en general suelen como levantar más la mano para participar, porque se siguen sintiendo como más empoderados, como que lo que tienen que decir es importante, ¿no? Y las chicas todavía les cuesta más, ¿no? Entonces yo siempre les digo a los profes en el máster y demás, cuando hago colaboraciones, que se fijen muy bien en eso, ¿no? En la clase y en quién participa más y menos, ¿no? Y muchas veces, pues, tenemos que esforzarnos también a que si vemos un sector, por ejemplo, de chicas, ¿no? Que no, que suele ser normalmente así, aunque también hay chicos, pero o si hay chicos realmente son disidentes, por ejemplo, en su orientación sexual o hay algo ahí, ¿no? Entonces, pues hay que ir a buscar también ese tipo de alumnado, ¿no? Que intente estar presente en la clase, ¿no? Porque a veces es eso, en esos silencios es donde se esconden muchas violencias y muchos problemas, ¿no? Entonces, claro, ahí yo creo que también tenemos que observar mucho y muy bien, ¿no? Sabiendo que evidentemente pues no vamos a poder cambiar todo radicalmente y cuando entiendes eso también te relajas porque yo cuando empecé iba ahí con una antorcha, ¿no? En plan, quería cambiar el mundo y me frustraba, ¿no? Y era como, pero ¿cómo no puede ser? Y luego vi pues que eso, que era un tema de que son muchos años. Al final, claro, mis estudiantes tienen de 12 a 18 años, con una criatura ya con 12 años, con 13, con 14, 15, ya ha vivido, ¿no? Toda una vida en un contexto determinado y ya se le ha hablado de una manera, ya se le ha dicho cómo tiene que ser, entonces romper eso es muy difícil, ¿no? Muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, de violencias machistas, te das cuenta que ponen caras porque lo que le estás contando lo han vivido en casa, quizás, ¿sabes? Lo tienen normalizado y tú de repente le dices que eso es una violencia. Entonces, claro, hay que también ver que estamos trabajando con personas con material sensible, ¿no? De alguna forma, con personas que se están formando y que, bueno, que ya tienen unas mochilas, pero en fin, que se están, pues bueno, ¿no? Que se están encontrando con situaciones que muchas son nuevas también para ellos y para ellas, ¿no? Como puede ser el despertar sexual, o la orientación sexual, o la identidad de género, porque tenemos estudiantes también que de repente quieren hacer el tránsito y quieren ser chicos o chicas. Me refiero que todo esto, pues tenemos que sostenerlo de alguna manera, ¿no? Y sí que es cierto que se sigue viendo, ¿no? Ese estereotipo de, pues, que sigue marcado ahí, ¿no? Y que se usa muchas veces, ¿no? Yo siempre lo digo, los insultos que se siguen escuchando más típicos y tópicos en las mujeres empiezan por P y en los hombres empiezan por M, ¿no? Y eso se sigue escuchando por los pasillos, se sigue escuchando. Entonces, tenemos que hacer, pues eso, mucha pedagogía de que entiendan lo que hay detrás de esas palabras que se dicen, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto lo tenemos ahí, ¿no? También la competitividad entre chicas, creo que sí que ha mejorado un poquito, que a lo mejor son más sororas, ¿no? Pero aún así también, bueno, sigue habiendo esta idea, ¿no? De la chica que es la que tiene que ligar más, es la que tiene que, ¿no? Que llevarse a todos los de la clase, el chico que es el que liga más, el tema de la sexualidad, siguen escuchando comentarios, ¿no? Que si un chico pues está con muchas chicas, pues es un crack, ¿no? Y si lo hace la chica, pues imagínate, ¿no? Es una tal, es una cual, ¿no? Entonces, pues esto lo seguimos viendo, o sea, en ese sentido no hemos evolucionado tanto, ¿no? Así que sí, nos queda mucho trabajo por hacer, sí. Queda mucho. Y qué importante lo que has mencionado, además de que somos eso, somos muchos agentes educativos. Mencionabas antes a los medios.
Pero bueno, yo no puedo evitar pensar, incluso te habrá pasado también en algún alumno, en algún chico con el que he trabajado en sesión o chica, que bueno, pues que descubren que tienen una orientación sexual diferente y se han visto muy abandonados en casa. O sea, qué fuerte llegar hasta ese punto de que algo que sientas tan adentro y tan primitivo, al final, como que no esté apoyado por las personas más importantes para ti. Es muy grande eso, ¿eh? Sí, Claro. y por eso te decía que, bueno, cuando también venimos con tanta tradición metida en la cabeza, como has dicho tú, vas con la antorcha, pero al final llega un momento que te tienes de alguna manera que relajar y decir, esto va a ser un paso a paso, y como decías al principio, ¿no? De un tiempo a esta parte ya ha habido una gran transición y ya se notan muchas cosas, a que ha habido avance, es verdad. Quedan muchas, pues a lo mejor de aquí a unos cuantos años se van a notar otros avances diferentes y va a ir la cosa poco a poco. Pero sí que es cierto que depende mucho de todos. Es cierto Mm, que eso, que cuando se escuchan ciertas cosas no, uno no puede pensar únicamente, bueno, ya cambiará de opinión. No, hay que educar, hay que influir ahí, el lenguaje es muy importante, como decías, Joeli, madre mía. Antes hablabas de la semillita esa que plantas por ahí, hablábamos incluso del aula. Cuando habéis llevado en tu centro estas iniciativas a la práctica, ¿qué cambios has conseguido ver en tus alumnos y en tus alumnas? Pues a lo mejor de un Pues año para unos años después o incluso principio final de curso, ¿qué has llegado a ver en ellos? mm, Pues sí que es cierto que a veces te das cuenta que de repente te saltan con alguna frase que se acuerdan que les dijiste, o por ejemplo el curso anterior para el 25 de noviembre, que es el Día contra la Violencia de Género contra las Mujeres, la violencia contra las mujeres, sí, trabajamos una canción que se llama Micromachismos de Mucha Pepper, y por ejemplo ahí salían muchas violencias y la iban cantando, ¿no? Y se iban como acordando de todas ellas, ¿no? Y al final pues es eso, ¿no? A veces a través de una canción, a través de algo como que les puede entrar más pues ese mensaje ya va calando, ¿no? Yo cuando escuchaba que la cantaban por los pasillos decía, bueno, mira, al menos les ha quedado una cancioncilla en la cabeza, ¿no? Sí. Aparte que trabajamos el videoclip, ¿no? Fue algo de centro, ¿eh? Fue algo a nivel de centro, luego hicimos siempre hacemos como un lema de centro, ¿no? Para el 25N y demás. Y ahí sí que me quedo siempre con esas pequeñas cositas, ¿no? Cuando, o eso, ¿no? Alguien dice, esto es tóxico, o esto es machismo, y dices, bueno, oye, ¿no? O sea, que ya sean capaces como de identificarlo, aunque sea en el otro, ¿no? Porque a veces siempre hay que empezar por uno. Y les digo, bueno, pero el dedo este señalador en realidad te señala a ti, ¿no? Con lo cual hay que empezar por una misma. Pero bueno, al final de esta edad es normal que digas, este hace no sé qué, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasa aquí, no? Es interesante también eso, ¿no? Que empiecen como a detectarlo. ¿No? Sí que es verdad que también a veces hay mucho caos en lo que es no machismo y feminismo y tal, sí que es verdad que a veces como que lo mezclan todo, ¿no? Pero bueno, sí que yo creo que poquito a poco se van viendo algunos avances. También lo que te comentaba, yo he estado muchos años en sitios, en centros educativos en los que, bueno, pues costaba un poco más esta mirada. Y ahora sí que estoy en un municipio que como que también esto va ligado al partido político, ¿no? Pero como que ese tema lo fomenta muchísimo. Entonces tenemos una red de igualdad, todos los centros. Entonces sí que es cierto que en estos contextos, no por el alumnado ni por las familias, pero sí que a nivel de red de centros, a nivel de dirección del centro, ayuda mucho que haya esa sensibilidad, ¿no? Que haya como estas ganas de querer poner el foco ahí, ¿no? Entonces, claro, cuando eso pasa, pues hombre, el camino es un poquito más sencillo. Eso sí que hay que decirlo también, porque yo he estado en los dos arenales y puedo como comparar, ¿no? Un poquito. Sí, es lo bueno de poder contrastar, desde luego que se ven muchas Exacto. diferencias. Te diría ahora que llevándomelo un poquito a mi campo, que yo sé que, pues, y además me siento muy, muy afortunada y muy halagada, que sé que también te gusta el trabajo que yo hago, me encantaría aterrizar esto un poco con el tema de las familias y no puedo evitar pensar en una cosa que me ha pasado bastantes veces. No suele ser uno de los temas por los que a lo mejor una familia puede acudir a mí ni nada de eso, pero sí que es cierto que en más de una ocasión, pues en ese acompañamiento a familias, ese padre, esa madre, pues me trasladan cosas como no sé de dónde saca mi hijo o mi hija estas expresiones o estas ideas machistas o un poco más, ¿no? Incluso a veces, bueno, te diría ya, entraríamos en un poco más racistas, un poco tal, pero centrándonos ahora en este tema esas ideas, ¿no? Así un poquito más machistas, un poquito más cerradas.
Cuando en casa no lo han escuchado, porque además me lo hacen Ujú. saber así. Eso aquí es algo que Sandra no han visto. ¿Qué les recomendarías a estas familias o por dónde pueden empezar en casa? ¿Por dónde lo pueden abordar? Mm. Bueno, primero felicitarlas por tener esta mirada, la mirada puesta ahí, ¿no? Porque a veces no es fácil tampoco darse cuenta de ello, entonces eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, también quitarles un poquito de agobio, porque es cierto que aunque en casa no lo hayan visto, al final nuestros jóvenes se relacionan en muchos otros espacios, ¿no? En el instituto y fuera de él, pues si practican algún deporte, si hacen alguna actividad extraescolar relacionada con idiomas, con música, con lo que sea, ¿no? Entonces estos espacios también pues conocen otro tipo de jóvenes que tienen otro tipo de vidas, otro tipo de familias detrás, entonces también el acceso al teléfono, ¿no? Que hablábamos también, las redes sociales, entonces todo esto, al final, quizá tu criatura no tiene teléfono móvil, pero lo va a ver en el teléfono móvil de un compañero de clase o de un compañero extraescolar, ¿no? Entonces, claro, muchas veces esas ideas pues vienen de ahí, ¿no? Entonces, pues cuando a lo mejor identificas de dónde pueden venir, también quizá te es un poco más fácil fácil entre comillas, porque no es fácil educar, no es fácil ser mamá y ser papá, todo hay que decirlo, no es fácil ser profe hoy, a día de hoy, cada vez es más complejo, ¿no? Pero sí que es cierto que igual, en ese sentido, sí te puedes parar, ¿no? Y yo siempre como lo que a lo mejor recomiendo a las familias y demás es escuchar sin intentar no juzgar, ¿no? Porque si directamente cuando tu alumno o tu hijo o tu hija te dice algún comentario, ¿no? De este tipo, y tú enseguida le vas como con el hacha, ¿no? A decirle, esto no es así, esto no sé qué. Lo que podemos tener es el efecto contrario, ¿no? Ese Total. efecto rebote, ese efecto, porque además ya sabemos, tú lo sabes mejor que nadie, que la adolescencia se caracteriza por la rebeldía y por ir en contra de lo que te han dicho siempre y de tu familia, que han sido tus pilares, pero de repente esos pilares te empiezas a cuestionar todo lo que te han dicho, ¿no? Hasta ese momento. Entonces, claro, si vamos, el profesorado pasa igual, ¿eh? Si tú como profe vas así, pues se lo van a rebatir todo el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que es mejor decir, ah, sí, ¿y esto? ¿Y cómo te sientes cuando dices tú esto? Y escucha, esta compañera que tienes de clase o este amigo también es tal, ¿no? Y lo ves así como me estás diciendo, ¿no? Un poco como hacerles un poco reflexionar, ¿no? A partir de esa idea, al principio macarra y que nos puede asustar un poco que tenga. Intentar como desgranar a ver qué hay ahí, ¿no? Y siempre llegar como a la emoción más primaria, intentar como tocarle algún punto en el que, pues que imagínate si tú, ¿no? Si tú hubieses recibido un vídeo, ¿no? Si fueses tú la chica que sale en ese vídeo, ¿te gustaría que se pasara ese vídeo por todo el instituto, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Si fuese tu hermana, si fuese tu mejor amiga, si fuese, ¿no? Como llegar a ese punto más emocional y personal para que no siempre ocurre, pero normalmente cuando vamos como a lo más primario, sí que es más fácil que haya como, al menos esa persona se remueva un poco, ¿no? Y reflexione y diga, ostras, pues igual es verdad que esto que me dicen en TikTok o esto que me dice no sé quién, que consume no sé qué página, ¿no? Pues igual es una agresión y yo creo que eso es tener relaciones sexuales y no es así, ¿no? Entonces yo creo que un poco es eso, ¿no? Y tener esos espacios de confianza, ya sea en casa, ya sea en el instituto con algún profesor, con quien sea, o profesora, yo creo que es indispensable, ¿no? Que la juventud sienta eso, sienta que tiene algún espacio en el que poder expresar tal cual se siente, ¿no? Y es desde ahí donde podemos abordar todo esto, porque si les educa a la pornografía, si les educa a las redes, si les educa, pues ahí estamos perdidos y perdidas, ¿no? Y tenemos pues, los índices que tenemos de agresiones sexuales entre menores y, bueno, todo lo que está a día de hoy, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna forma enmendar esto, tenemos que ir un poco más atrás, ¿no? Incluso tenemos que ir a 3 años, ¿no? Y hablar pues de los genitales por su nombre, y hablar del consentimiento, y hablar de todo esto, ¿no? Para evitar abusos sexuales infantiles, que se dan muchísimos también, desafortunadamente, y todo esto, ¿no? Entonces eso, ¿no? Que haya una educación sexual en los colegios, en los institutos, eso es básico, y además también en la familia, que no se convierta pues en un tabú, ¿no? Yo a veces pregunto y me siguen diciendo estudiantes que cuando en casa sale una escena de sexo en la televisión, hay familias que cambian la tele, ¿no? Mm. Cambian el canal o no apagan la televisión, ¿no? Entonces, es de acuerdo que las escenas de sexo que hay hoy en día en la ficción, yo creo que son bastante a veces explícitas o quizá demasiado, ¿no? A lo que a lo mejor eran años antes, pero puede ser una oportunidad para hablar con tu criatura, ¿no? De lo que está viendo, ¿no? Pues oye, esto a lo mejor es demasiado explícito, ¿no? Para estas horas o para No, es una manera también, ¿no? De poder entablar una conversación. Claro, si apagamos la tele o cambiamos el canal,
ahí estamos creando una sensación de incomodidad y estamos diciendo, esto no se puede hablar, esto no se puede, ¿no? Y al final somos sexuados y vamos a llegar a la sexualidad tarde o temprano, ¿no? Entonces, cuanto antes, ¿no? Hablemos de esto con las personas que nos quieren y que quieren lo mejor para nosotras y nosotros, pues mejor, ¿no? Mejor emocionalmente, mejor estaremos, ¿no? También y mejor nos relacionaremos con los demás. Entonces, yo creo que un poco la clave está ahí, pero evidentemente sabiendo que es muy complejo y que bueno, que por eso están profesionales como tú, que afortunadamente pues hacen una labor increíble con las familias y mucho profesorado, por supuesto, también que está ahí por y para los estudiantes y entre todos, ¿no? Y todas, pues se consiguen cosas al final. Totalmente, Eli, qué fundamental eso, sí, nos necesitamos todos y todas y eso, y incluso pues la comunidad. Como digo yo muchas veces, sé que puedo cruzar por en medio de la calle, pero a lo mejor me ve un niño y es una tontería para mí, ¿no? Pero al final, como decías tú antes, va a imitar o va a pensar que eso está bien. Me ha parecido muy interesante esta pregunta con esas recomendaciones, fundamental ese espacio de confianza. Añadiría además, desde una cosa que les digo mucho a las familias y también espero que ayude a muchos profes y yo sé que tú aquí me vas a dar la razón, Eli. Eh, no hay que tomarse a malas que tú propongas ese espacio de confianza, esas preguntas incómodas y que ellos no respondan nada, porque se quedan ahí, otra vez, la semillita. O sea, lo dejas ahí plantado y vale, sí, a ti no te va a decir si es verdad que le sentaría mal que eso le pasase a su hermana o a una amiga, pero ya lo masticará luego, ¿no? Como se suele decir. Exacto. La voz Entonces, en off. La voz en importante. off la tenemos todas y todos, de nuestras madres, nuestros padres, nuestros Sí, abuelos, abuelas, tías, ¿no? Toda la gente que es importante en nuestra socialización, ¿no? Y lo tenemos ahí, aparece, ¿no? En un momento dado en la vida, ¡pum! Aparece y dices, ah, esto ya decía mi madre, ¿no? Pues esto ocurre, absolutamente, ¿no? Claro. absolutamente. Eli, no tengo palabras para agradecerte esto. ¿Hay algún, por cierto, bueno, es que os recomiendo seguir a Eli en sus redes sociales porque otra cosa no, pero yo le iba a pedir alguna recomendación, pero es que tienen millones de recomendaciones. ¿Hay algún libro, película que se te venga, serie así a bote pronto para, por ejemplo, poder ver familias con adolescentes? Pues mira, ahora estoy viendo Pubertad de Leticia Dolera, que está en HBO y próximamente estará también en Televisión de Cataluña. Y es una, en 3Cat, que es la aplicación, y es una serie que me está gustando muchísimo. Creo que está hecha con mucha sensibilidad. A mí me gusta mucho todo lo que hace Leticia Dolera, creo que es muy recomendable. Así como Adolescencia me gustó mucho también de Netflix, pero Adolescencia es muy dura. Creo que comparado con Pubertad le veo un enfoque totalmente distinto. Creo que por lo que estoy viendo, que todavía no la he terminado porque van sacando capítulo a capítulo, pero tiene un enfoque muy restaurativo, que creo que eso es muy importante también. Así Mm. que yo creo que Pubertad sí que es una serie que se puede ver perfectamente con adolescentes y en familia y comentarla. Sí. Genial. Y ya sabéis, para más recomendaciones, las redes sociales de Eli, que tiene, bueno, de todo, libros. Además, no sé cómo lo haces para tener tantísimos cargos, Eli. Yo no sé cómo haces para tener tiempo para ir a ese ritmo de lectura. Yo no te pillo, Pues pero te admiro mucho. sacrificando a veces mucho de lo personal. Lo hablaba otro día con una amiga activista que en nuestras familias, la gente que nos rodea, que nos acompaña, tiene mucha paciencia con nosotras y Mm. como sabe que somos felices ahí, pues sacrificamos mucho tiempo en familia. Eso también hay que decirlo, ¿eh? Totalmente, totalmente. Está bien que lo pongas en valor, que muchas veces no lo recordamos. Mil Tal cual. gracias, Eli, por muchas más. Yo ya te volveré a reclutar por ahí para lo que haga falta, ¿vale? Y yo encantada de volver a hablar contigo. Eres maravillosa como persona y como profesional. Y vamos, ha sido un gustazo, Sandra. O sea, más te llamas como mi mejor amiga de hace 28 años, así que un nombre súper especial para mí también. Así que de verdad, te enhorabuena por tu proyecto, que sigas así. Y yo espero Gracias. esto sea el inicio de muchas cosas que podamos hacer juntas o quién sabe. Así Estoy que ahí segurísima lo que dejo. sí. A mí me encantaría. Yo también lo dejo ahí. A mí también, yo creo Muchas que conectamos gracias. muy bien. Totalmente, Eli. Tenemos mucho, mucho que aprender de muchos temas y en este es que tú para mí eres referente. Entonces, Muchas mil gracias. gracias por toda tu aportación y seguimos. Seguimos siempre. Un abrazo. Un abrazo, Eli.